Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo que se transmitió el 13 de agosto de 2025. Estamos regresando al aire y vamos a la siguiente tesis. 465, rubro, dice procedimiento de verificación y sanción previstos en la Ley Federal de Antilavado. La autoridad no está obligada a requerir pruebas que no sean exhibidas en los plazos legales otorgados para tal efecto, aún en términos de lo dispuesto por el 16, fracción 2, 17A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria. Si bien el numeral 4 de la Ley Federal de Prevención de la Ley Antilavado, pues prevé que la aplicación de forma supletoria es la Ley de Procedimiento Administrativo y su artículo 16, fracción A y 17A de este ordenamiento, señalan que la obligación de la Administración Pública Federal de requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación solo en aquellos casos previstos en dicha ley u otras leyes, y B, la obligación de la autoridad de prevenir a los interesados por escrito por una sola vez cuando sus escritos no contengan los datos o no cumplan los requisitos aplicables. Ello es insuficiente para considerar que la autoridad se encuentra constreñida a requerir al sujeto obligado las pruebas que no fueron exhibidas o que le fueron de manera deficiente durante los procedimientos de verificación y sanción, porque la ley antilavado señala que el requerimiento previsto en el numeral 17A de la Ley de Procedimiento Administrativo se refiere a datos o requisitos necesarios para la procedencia de trámite o instancia respectiva, pues señala que transcurrido el plazo otorgado sin que se desahogue la prevención se desechará de trámite, y B, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece plazos durante los cuales el sujeto obligado tiene la oportunidad de realizar manifestaciones y exhibir pruebas, por lo que la omisión de presentar las pruebas en los plazos previstos genera la preclusión del derecho. Máxime si se considera que la autoridad se encuentra verificando o no, en su caso, sancionando obligaciones de cuyo plazo de cumplimiento ya transcurrió. Por tanto, la regla general, el sujeto obligado ya cuenta con elementos necesarios para acreditar el cumplimiento, salvo que se esté ante la existencia de pruebas supervinientes que así lo puedan presentar. Bueno, ¿qué está diciendo en esencia este? Es un tema muy procedimental. Te están haciendo una revisión. Y entonces me imagino que para llegar a este juicio contencioso lo que pasó es que alguien quiso utilizar los plazos de la ley de procedimiento administrativo y la autoridad reclamó y dijo, no, pues tienen que ser los plazos de la ley de antilavado. Así como en la primera tesis señala el Tribunal Federal que la supletoriedad solo procede cuando la ley especial no señala expresamente algo, una multa en ese caso específico. Mismo acá, si señala un plazo a la ley especial, pues no puedes irte al plazo supletorio de la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, clarifica, creo yo, la mecánica de operar los supletorios. Dos, la obligación de los sujetos de actividades vulnerables que tienen una obligación de los reportes a identificar al beneficiario controlador, ¿no? Creo que esos son los puntos más relevantes de estas tesis. Bueno, ahora vámonos con otra tesis, esta de la Suprema Corte, que también son tres del mismo juicio Amparo Directo 3020 que se presentó y que fue revisado para arrojar esta jurisprudencia en materia civil por la primera sala. Las tres tesis son del mismo, no es cierto, la tercera no, esta es diferente, pero están fijados bajo el mismo rubro, libertad de expresión, y esto nos interesa muchísimo aquí en la estación de radio, ¿no? A ver, tesis 2030-840, primera sala, jurisprudencia en materia civil, emitida el 8 de agosto pasado. Rubro, libertad de expresión, estándar de veracidad que deben de cumplir las manifestaciones externadas en una columna de opinión publicada por una persona periodista. Hechos, un ex servidor público presentó una demanda por daño moral en la vía ordinaria civil contra un periodista en la que alegó que las opiniones que divulgó en la columna de su autoría cuando él ya no era funcionario afectaban su derecho al honor debido a que derivaban de información falsa. En primera instancia se dictó sentencia que absolvió al demandado, al periodista. La resolución fue revocada en apelación y se condenó al periodista a una indemnización entre otras prestaciones. Contra la sentencia, el periodista promovió un juicio de amparo directo que adujo debía darse prevalencia a la libertad de expresión al versar la columna sobre un tema de interés público y además a no haberse acreditado el estándar de malicia efectiva o real malicia. La atracción de la Suprema Corte fijó un criterio para dar un amparo al periodista al concluir que la opinión expresada en la columna se encontraba protegida por la libertad de expresión y no transgredió injustificadamente el honor a la parte actora, ya que se basó en hechos de interés público que fueron investigados de forma diligente y suficiente y que fomentan la discusión y formación de la opinión de la audiencia. El criterio jurídico señala
las manifestaciones externadas en una columna de opinión publicada por un periodista merecen protección constitucional si se cumple con el estándar de veracidad en la modalidad de sustento fáctico suficiente. Tema crucial. Bueno, ¿qué justificación utilizó la Corte para determinar esta jurisprudencia? La libertad de expresión es un derecho fundamental que ampara dos vertientes en función del objeto de la expresión, la libertad de informar y la libertad de opinar. Ahora bien, la libertad de informar se refiere a la transmisión de hechos considerados noticiables y tiene como objeto proteger la divulgación de los hechos veraces e imparciales. Esto en el entendido de que la veracidad exige únicamente que la información provenga de un razonable y recto ejercicio de investigación y comprobación encaminado a determinar si los hechos que quieren difundirse tienen suficiente asidero en la realidad. Por ejemplo, el INEGI publicó que la inflación subió 3.50%. Y aquí en el programa decimos, en el INEGI publicaron que la inflación subió 3.50%. ¿Hay suficiente asidero al respecto? Claro, está publicado por el INEGI. ¿Quién me puede decir, no, no es cierto? Pues ahí está por el INEGI. No estoy diciendo la inflación subió 50%, que no tengo sustento para decirlo, ¿no? Ese es el punto de un asidero en la realidad. En mi caso, muy sencillo, para cuando hacemos procesos de indicadores económicos, pues leo los que publicó la entidad correspondiente, pública o privada. Que además, en Solo Negocios, buscamos que esos indicadores tengan un sustento científicamente validado, como el indicador IMEF, como la perspectiva CIMEF, los del Fondo Monetario, los de la OCDE, los del Institute for Supply Management, de Conference Board, que son entidades privadas, y luego las públicas, que también tienen lo propio. Bueno, en esa lógica, el punto en concreto es que la libertad de información se sustente en hechos que tengan un asidero de la realidad. Hay cosas subjetivas, por supuesto. Habrá que evaluar y ponderar cómo lograr construir ese sustento. Ahora bien, la libertad de opinión, esto es más subjetivo, protege la manifestación de ideas y juicios de valor, tema completamente subjetivo, los cuales en principio por su naturaleza no requieren de una demostración o exactitud o veracidad, en tanto verse sobre temas de interés público. Deberán entenderse constitucionalmente protegidos. No obstante, dice la Corte, y ahorita profundizo en este tema de libertad de opinión, la distinción entre hechos y opiniones a veces puede ser compleja, pues en ocasiones el mensaje sujeto a escrutinio es una amalgama entre ambos, es decir, existen casos en que las expresiones de una persona relacionadas con temas de relevancia pública puedan generarse, entre otros supuestos, a través de una opinión que aparentemente se basa o se fundamenta en datos fácticos. En tal sentido, para determinar si merecen de protección constitucional las opiniones que se relacionan con temas de interés público y cuya formulación se sustenta en hechos mencionados en la propia columna de opinión, debe verificarse alguna de las siguientes alternativas. 1. Si los hechos mencionados son de conocimiento público o pueden ser verificados. O sea, no me voy a poner a verificar si en su casa, encerrado, el funcionario público le dio una bofetada a su esposa o su esposa a su esposo, porque ocurrió en el seno de la privacidad y la intimidad plena. Si la esposa o esposo pone una denuncia y se hace público, entonces sí se convierte en público. 2. Si los hechos se introducen por primera vez en el discurso construido a partir de una opinión y no los puede verificar el público lector. Oye, yo tengo de buena fe que le pegó, ok, pero si no es público, entonces tienes un problema para ponderar si ese opinión está sustentada en un hecho real verificable. En ambos casos se requiere un estándar de veracidad, es decir, una diligencia responsable para corroborar que hay un sustento fáctico suficiente en lo que se informa, ya sea porque se trata de hechos de dominio público y por tanto verificables, o bien porque el autor proporciona información completa y suficiente para que la audiencia conozca tanto los hechos fácticos comprobables y la opinión. En el primer supuesto, la opinión elegida sobre un sustrato fáctico estaría en principio protegida por tratarse de libertad de expresión, porque los hechos son de conocimiento público y pueden ser corroborados, mientras que la parte 2 se adquiere tal protección constitucional a partir de la diligencia desplegada por el autor para dar a conocer un hecho sobre el cual va a opinar con base a información que verificó de forma diligente y suficiente en el ejercicio responsable de la libertad de expresión. De lo contrario, la persona juzgada podrá concluir que existe malicia
cuando la opinión se construye sobre hechos que no pueden ser verificados y se difunde dicha información a sabienda que es falsa, o cuando se publica con negligencia sin haber realizado la mínima diligencia para comprobar la veracidad. Bueno, aparentemente se otorgó el amparo en función de que se comprobó por parte del periodista que su opinión estaba sustentada en hechos verificables. 2. Tesis número 2030-841, primera sala, jurisprudencia en materia civil, mismo tema, mismo amparo, estándares de revisión aplicables a las expresiones relacionadas con asuntos de relevancia pública, dependiendo del contexto. Hechos: el exservidor público presentó la demanda por daño moral por la vía ordinaria civil contra el periodista que alegó que las opiniones que divulgó en una columna cuando él ya no era funcionario afectaban su derecho al honor y debido a que venían de información falsa. El juez de primera instancia dictó absolución al demandado, se revocó la apelación y se condenó al periodista. El periodista probó acto amparo directo en función a la prevalencia correspondiente y señalando que no había una transgresión injustificada al honor de la parte actora, ya que se basaba en hechos de interés público, investigados de manera diligente y suficiente y fomentaban la discusión y formación de la opinión de la audiencia. Bueno, el criterio. Tratándose de expresiones relacionadas con asuntos de relevancia pública, pueden sustanciarse 3 escenarios, a partir de los cuales dependerá el estándar de revisión aplicable. Las opiniones genéricas que gozan de respaldo constitucional sin mayor justificación, los hechos que activan lo que se conoce como sistema dual de protección y dan lugar a un criterio de real malicia o malicia efectiva, y 3, las opiniones basadas en hechos que demandan una diligencia responsable para corroborar que hay sustrato fáctico suficiente en lo que se informa. Justificación. La libertad de expresión es un derecho fundamental que ampara las aseveraciones de hechos como la expresión de opiniones. De manera que existen 2 vertientes. La primera supone la transmisión de hechos sometidos a criterios de veracidad o falsedad, mientras que la segunda refiere a comunicación de juicios de valor, que no es posible determinar si son veraces o falsos, es una opinión. En ese sentido, las expresiones de una persona relacionadas con temas de relevancia pública pueden encontrarse en alguno de los 3 supuestos. El primero, una opinión genérica y exclusivamente subjetiva que no se basa en hechos, sino que construye, por ejemplo, a partir de otras opiniones, ideas o teorías que por definición no son verificables. Ese tipo de opiniones no están sujetas a criterios de veracidad o imparcialidad debido a que no se apoyan en hechos y en principio gozan de respaldo constitucional sin mayor justificación, siempre y cuando construyan criterios especiales, que ahorita cito. 2. El segundo supuesto se refiere a la comunicación o transmisión objetiva de un hecho. En esa hipótesis se activa el sistema dual de protección que da lugar al criterio de real malicia o malicia efectiva, que es precisamente este segundo punto el que quiero expresar, conforme al cual, para poder dar lugar a una responsabilidad ulterior, debe acreditarse que la información es falsa y que se publicó a sabiendas de su falsedad o total negligencia en la constatación sobre su veracidad. Y 3, se refiere a una opinión que se basa o se fundamenta en datos fácticos. Aquí pueden darse 2 escenarios. Por un lado, los hechos mencionados son del conocimiento público y pueden verificarse. Por lo tanto, la opinión erigida sobre ese sustrato estaría en principio protegido por tratarse de libertad de expresión plenamente. Por otro lado, si los hechos se introducen por primera vez en el discurso y no los puede verificar el público, se adquiere tal protección constitucional a partir de la diligencia desplegada por el autor para construir su opinión, en un ejercicio responsable de la libertad de información, evitando publicar información a sabiendas de que sea falsa o negligente. Si los hechos mencionados son o no veraces, cuestión que debe verificarse por si acaso. Un segundo, Arturo. Entonces, yéndonos nada más al mundo subjetivo, o estoy dando una opinión y digo, esta es mi opinión, punto, tengo una protección. Pero al decir que es una opinión, estoy diciendo claramente también que no está basado en hechos. Yo creo que fue corrupto por tal cosa, por decir un ejemplo. 2, estoy diciendo mi opinión en base a hechos falsos o que yo sepa que son falsos y negligentemente lo estoy exponiendo. O 3, estoy sustentando mi opinión en hechos, 1, verificables o 2, no verificables. Por ejemplo, el día 31 de agosto, yo no, Alejandro Sandoval, no soy parte del comité de indicador IMEF, pero yo podría decir, si fuera parte, que tengo la información para decir que la economía se cayó y estamos en recesión. Y salir a la voz pública y dar mi opinión. El gobierno ha hecho muy mal y ya estamos en recesión. Pero hasta el día 1 se publica el indicador IMEF y entonces no es veraz, no es verificable la información el día 31.
si el día primero se publica y tiene la razón de ser, bueno, pues yo habré quedado mal con el indicador, con el comité del indicador IMEF por haberme adelantado la información, pero es verificable. Ahora, si yo el día 31 salgo y digo, caímos en recesión, y digo que es culpa del gobierno y bla, 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 y luego el día primero se publica que no caímos en recesión, entonces estoy expresamente utilizando información falsa para girar mi opinión. Esos son los criterios de estas dos primeras tesis que me parecen fundamentales para nosotros como medios de comunicación. Tengo que ir a corte. Regreso en segundos, no se vaya, sigue en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.